Amén. Muchas gracias, hermana Diana, por esta oración. También les voy a poder compartir una pequeña alabanza, hermanos, para que, bueno, ustedes saben que siempre tenemos un pequeño tiempo de alabanza, entonces les voy a compartir esta de hoy. David, we got a major bug, man. We got to fix this now, okay? Get on it. Let's go. Okay. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Marco Barrientos, somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Aleluya. Porque los sanos somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Marco, somos el pueblo de Dios, sí. Su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. Danilo Montero, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo su amor y verdad. ¿Alguien puede decir amén? Somos el pueblo de Dios, somos el pueblo, somos un pueblo especial, muy especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. Cante con nosotros, llevaremos y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza
tu verdad. Muy bien, bueno, esta fue la alabanza para el día de hoy. Espero podamos haberla disfrutado y pues que siempre sea para gloria de Dios. Cada alabanza que nosotros escuchemos, que incluso le dediquemos en todo momento. Y bien, hermanas, pues insisto, espero que estén bien esta semana, que la hayamos pasado bien, que todas estas dificultades, hermanos, que hemos estado pasando, poco a poco el Señor nos está ayudando y dándonos mucha más fuerza para poder sobrellevarlas, para que sintamos un poco más de calma en toda la tormenta que tal vez podamos estar viviendo o tal vez alguien cercano a nosotros. Mantengamos siempre en oración a nuestros hermanos, no solo del grupo de Insta, sino también de la congregación. Sabemos que hay momentos difíciles para muchas familias o incluso para las nuestras. Entonces, lo mejor es siempre mantenernos agarrados de la mano del Señor, en comunicación con Él, en el servicio de Él en todo momento y también pues poner en oración la obra que se está realizando en la iglesia, que sabemos que es para todos nosotros y bueno, para Dios especialmente, entonces siempre mantenerla pendiente. Y bien, el día de hoy vamos a estar tratando lo que es la lección número 5 o de la semana número 5, donde estuvimos hablando sobre lo que es la iglesia y el liderazgo. En el día 1 nosotros empezamos a discutir lo que es pues la naturaleza del liderazgo espiritual y nosotros conocimos o nos dieron a conocer lo que es un concepto sobre lo que es un líder espiritual. Me gustaría pedirle a la hermana Belinda que nos pudiera mencionar cuál es este concepto que nos compartieron en este primer día. ¿Qué es un líder espiritual? Sí, hermana. En el estudio que tenemos dice que un líder espiritual es una persona con capacidades y responsabilidades que le son dadas por Dios, que ejerce influencia sobre un grupo específico del pueblo de Dios para cumplir los propósitos de Dios para aquel grupo. Muy bien, muchas gracias, hermana. Y vimos que esta semana, pues inicialmente nos estaba describiendo parte por parte lo que es ese concepto, porque cada parte tenía un significado importante que nosotros debíamos descubrir. Por ejemplo, el primero, el cual nos decía que es una persona, nos dice que no habla que es un líder hombre específicamente, no habla de género, de que tiene que ser un hombre o tiene que ser una mujer. No dice de que un hombre es el que tiene que dirigir, por ejemplo, solo es un ejemplo, el grupo de alabanza o que lo tiene que hacer específicamente una mujer o cualquiera de los ministerios que nosotros tengamos en nuestra congregación, sino que dice que es una persona y nos habla de que esta persona está capacitada, sea hombre o mujer, para la dirección de lo que es el ministerio. Entonces nosotros aquí podemos descubrir esta parte que muchas veces hemos, voy a decir, crecido en la palabra o crecido en la iglesia, tal vez con ideas de que no, la persona que nos tiene que dirigir es un varón o ideas que tal vez hemos escuchado por ahí en alguna otra congregación o hermanos que lo hayan mencionado y vemos que no es así. Dios también nos ha hecho capaces, y bueno, hoy ya vemos puras mujeres, si no me equivoco, y es que Dios nos ha hecho capaces a nosotras, igual que a los hermanos varones, de poder dirigir a un ministerio. También nos habla sobre lo que es con capacidades y responsabilidades, y me gustaría pedirle a la hermana Lauri que nos hable un poco sobre esta parte. No sé si la hermana Lauri está por ahí. Bien, bueno, también nos habla en esta parte de que cada creyente tiene un puesto en el cuerpo de Cristo. Esto de acuerdo a los dones o el don que Dios nos ha dado. Y nos hablaba en esta parte y nos ponía
la metáfora, digamos así, de que quien nos dirige, bueno, creo, no sé si era en esta parte, pero la recuerdo donde quien nos dirige, por ejemplo, a la cabeza tendría que ser, bueno, al momento de nosotros ver a quien dirige, por ejemplo, al ojo para ver, nos decían una de las enseñanzas, es la cabeza, pero que el cuerpo tiene que aceptar que el ojo vio y aceptarla como sí misma. Así también nosotros podemos ver de que lo que haga nuestro líder en las diferentes circunstancias también es para crecimiento de nosotros mismos. Y nos habla también aquí sobre los tipos de dones o los dones que tiene el líder, que eran los dones de poder, los dones de palabra y los dones de amor, y que cada uno de estos nos los especifica aquí. También hablábamos de que estas capacidades y responsabilidades le son dadas, y le pido a la hermana, creo que a la hermana Diana le voy a pedir que nos hable un poco sobre esta parte. Amén, hermana. Pues la tercera parte de la definición de un líder espiritual es que dice que las capacidades y responsabilidades son dadas por Dios. Y aquí se nos dice que el liderazgo no es del hombre, sino que viene de Dios. Y esto, hermana, o sea, es una parte, yo creo que de todas los conceptos en los que se desglosa la definición de líder espiritual es la más cortita. Y es muy clara y directa, ¿verdad? Y creo que esto es bien importante porque creo que nos viene a clarificar bastante, porque quizás alguna vez podemos pensar, ¿cómo se llama? ¿De dónde viene el liderazgo? ¿O quién es que pone o no pone a las personas a servir o a determinar en qué puesto dentro del cuerpo de Cristo está cada quien? Y eso definitivamente solo viene de parte de Dios. Entonces, esto nos llama también, hermanas, a no, a sujetarnos, ¿verdad? A entender que estamos bajo la voluntad de Dios, bajo la soberanía de Dios, y que el liderazgo también dentro de la iglesia es dado por Dios, no por los hombres, porque las capacidades y responsabilidades igualmente vienen de Dios. Entonces, eso es lo que les puedo comentar, hermanas, en este punto 3, que son dadas por Dios. Todo viene de parte del Señor. Él es quien administra y decide y quita y pone para que su cuerpo, que es la iglesia, pueda funcionar de acuerdo a sus propósitos. Amén, hermanas. Muy bien, muchas gracias, hermana Diana. Y es Amén. así, efectivamente es así como lo ha dicho nuestra hermana Diana. También nos dice en el punto número 4 que ejerce influencia. Y digamos que esta parte es importante y también creo que nos lo mencionaron en algún punto del manual, y nos dice que esta parte de la definición es señalada por el poder que tiene el líder y que no está basado en el derecho de mandar, sino en la influencia que ejerce sobre la autoridad. Y veamos la diferencia de esto. No es que ejerce un mandato, sino una influencia. Yo recuerdo cuando estaba en mis clases, creo que de administración en el colegio, nuestra maestra nos decía de que está lo que es un líder y lo que es un jefe. Un jefe ejerce un mandato, pero un líder hace que estas personas lo sigan mediante el buen ejemplo, mediante la práctica de la misma actividad, ya sea poniéndose como a la par de las personas que él quiere liderar. También nos decía de que no es el hecho de ejercer autoridad, porque la autoridad no es del líder, sino de Dios, sino que nosotros estamos aquí llamados para ejercer esa influencia y traer a otros para poder dirigirles. Entonces esto es muy importante para poder aprenderlo nosotros al momento de poder dirigir a personas, porque cada uno de nosotros somos capacitados o
o podemos identificar esos dones que tal vez el Señor nos ha dado para poder dirigir a personas y poder ser buenos líderes espirituales. También nos habla un poco sobre lo que es sobre un grupo específico del pueblo. Y le voy a pedir a Cecia que nos hable en esta parte. Sí, ahorita. Bueno, sobre un grupo específico del pueblo de Dios, dice que alguien que ha dicho que se puede identificar a un líder mirando si hay personas que le siguen. De acuerdo a la influencia o la persona que tiene la influencia de administrar sobre un grupo específico del pueblo de Dios, dice que otro ha dicho que la medida de grandeza en el reino de Dios no es cuántas personas sirven al líder, sino cuántas personas sirven a él. Y dice aquí el versículo, dice, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores, mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven. Y el que dirige como el que sirve, porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Entonces, lo que la persona ejerce influencia, dice como sobre un grupo específico, el pueblo de Dios, y tenía, lo decía ahí, que Pablo menciona las dos bases de autoridad espiritual en 1 Timoteo 4:12, y algo muy importante que me llamó la atención es que a la hora de ejercer influencia sobre un grupo específico, es tener bastante cuidado con nosotros mismos y con la doctrina a la cual nosotros estamos enseñando, ¿verdad? Y que tiene que ser la doctrina de acuerdo a lo que Dios nos está diciendo. Bueno, eso es lo que yo pude entender. Muy bien, gracias, Cecia. Y esto que nos menciona la hermana Cecia también es muy importante de ver, puesto de que un líder, yo lo voy a comparar en este momento como un padre enseñando a su hijo pequeño. Cuando uno está cuidando a un niño pequeño, siempre le dicen que tenga cuidado con lo que hace, porque todo lo que uno hace lo repite el niño. Así somos nosotros como líderes espirituales al momento de ejercer influencia sobre alguien de la congregación. Todo lo que nosotros representemos, nuestro testimonio, nuestra actitud, nuestro comportamiento, va a ser un ejemplo clave al momento de influenciar a otras personas dentro de la congregación. Entonces, esto que ella menciona es muy importante de nosotros pensar qué es lo que estamos reflejando a las personas que nosotros estamos intentando liderar. Y así nosotros saber en qué fortalecernos, en qué pedirle ayuda al Señor para que nosotros seamos mejores y así también poder ayudar a otras personas a ser mejores, para poder reflejar algo correcto y reflejar realmente la actitud de Dios. Por último, nos dice también que la última parte del concepto para cumplir los propósitos de Dios para aquel grupo. Dice que el líder espiritual no busca su propia voluntad, sino la de Dios. Y es que nosotros debemos ser instrumentos, instruidos y dirigidos por Dios. Si nosotros estamos siendo líderes y liderando a un grupo, tenemos que tomar en cuenta de que Dios es nuestro líder. Así lo tomó o lo podemos tomar en cuenta nosotros. Nosotros seguir y reflejar realmente lo que es Dios para poder cumplir realmente los propósitos que Él nos está planteando. Y nos dice que la primera responsabilidad es mantener su vida espiritual para que el Señor le pueda guiar. ¿Qué es lo que nosotros podemos unificar al final todo este concepto? Si nosotros tenemos una buena relación con Dios, podremos seguirle de manera correcta, reflejar bien lo que Él nos está diciendo y poder cumplir también todas las responsabilidades y las aptitudes que Él nos ha dado para poder ser buenos líderes espirituales. Y entonces dice que nosotros estamos llamados y estamos hablando de lo que es la mayordomía. Y dice que el líder llamado por Dios sabe que no es dueño de su ministerio ni el grupo que ministramos, sino que somos encargados de lo que el Señor nos encomienda. Entonces, hermanos,
bueno, hermanos y hermanas, aquí podemos nosotros ver realmente lo que es un líder espiritual y a lo que es llamado, qué es lo que realmente nosotros debemos hacer. Y nos habla la formación espiritual, cómo difiere el liderazgo eclesiástico de un directivo secular. Y dice que Jesucristo la diferencia en Mateo 20, 25 al 28. Y yo les quería, bueno, preguntar aquí, ¿qué diferencias o qué diferencia encontraron cada una de ustedes en esta parte? ¿Qué es lo que consideran que diferencia a alguien que lidera un grupo de la congregación con respecto a un grupo X fuera de lo que es la congregación? Si alguien me pudiera decir qué diferencias encontró. Sí, hermana Diana. Sí, hermana. Ay. Sí, bueno, una diferencia de acuerdo a la lectura de San Mateo 20, 25 al 28, y vemos ahí en el cuadro cómo se nos grafica, ¿verdad? En el cuadrito de la izquierda vemos a una persona que está sentada ahí con un trono, una corona, una capa, y eso pues nos da la idea de que esta persona es refiriéndose al directivo secular, que es el que está por encima de todos, y así lo hace notar. Y todos los demás, o sea, todos los que están por debajo de él tiene más, mejor dicho, autoridad por sobre todos los que están debajo de él, y todos les sirven a él. Y terminaba el versículo referente a esta parte, dice, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad, o sea, ejercen toda la autoridad que les es conferida cuando están en un cargo, bueno, valga la redundancia, en un cargo de autoridad, ejercen potestad. Ellos son los que tienen el puesto más alto y los demás son los que están a su servicio. Ese es en la parte del directivo secular. Mientras que el liderazgo eclesiástico, con solo ver el cuadro de la derecha, vemos a esta persona, incluso su posición física, ¿verdad? Está de rodillas, está leyendo la palabra. Entonces dice la palabra en San Mateo, el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. O sea, vemos como el mundo natural y el mundo, o sea, en este mundo terrenal, mejor dicho, y en el mundo espiritual, cómo es o sea, cómo es de diferente un mismo concepto de liderazgo. En el mundo es, si yo soy líder, entonces yo tengo el primer lugar y todos los demás me sirven. Y en el mundo espiritual es lo contrario. Si yo quiero ser, si yo quiero ejercer, perdón, un verdadero liderazgo, me tengo que convertir en servidor. No en que me sirvan, sino tengo que convertirme en servidora de todos los demás. Y dice la palabra también, el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Porque el mismo Señor Jesús nos dice que no hemos venido para ser servidos, sino para servir. Entonces, en la parte secular nos sirven, o sea, están bajo nuestra autoridad, están bajo nuestras órdenes. Y en el liderazgo eclesiástico nosotros estamos bajo la orden primero de Dios, bajo su voluntad, y estamos para servir. Y así nosotros, si obedecemos esto de un servicio voluntario, de corazón, con amor, estaremos imitando a nuestro Señor Jesús y estaremos cumpliendo los propósitos que Él tiene para nuestra vida y para todos aquellos que Él tiene también en nuestro camino que nosotros podamos alcanzar también para Cristo. Entonces, eso sería, hermano. En resumen, en el secular
es alguien a quien se sirve, quien está en una posición de liderazgo, es el número uno, es el más alto, el que más se sobresale, pero por ser servido. Y en el eclesiástico el primero es el que sirve, el que antepone sus necesidades y sus deseos ante la de los demás. Eso sería, hermanas. Excelente, hermana Diana, muy buena explicación, muchas gracias. Y miren que con Amén. esto algo muy, bueno, por lo menos para mí me es llamativo como nosotros como seres humanos, perdón, hemos tergiversado esta parte de lo que es un líder, pensando que terrenalmente nosotros debemos ser servidos en caso de estar en una posición alta como el liderazgo. Eso es lo que consideramos, que un líder tiene que estar en lo alto, debemos servirle y hacer todo lo que nos imponga, porque lo vemos de esa manera, como por ejemplo, vaya, no sé, un gerente en una empresa, sabemos que se le da respeto porque es nuestro jefe, porque es el dueño de la empresa o X situación. Y de esa manera nosotros lo hemos visto, pero el Señor nos está indicando y es por eso que nosotros debemos ver esa parte de que no es así realmente, sino que el que quiere ser grande o ser alto, tiene que primero también aprender a servir, así como nos mencionaba la hermana Diana. Entonces, muy bien. Podemos pasar también a lo que es el día número 2, donde estuvimos hablando sobre los 5 tipos de líderes. Y nosotros observamos de que estos líderes estaban enumerados desde la letra A hasta la letra E, donde nos decía de que pongámosle que desde la letra inicial en adelante era que iba aumentando como su alcance. Por ejemplo, el A es como, digámoslo así, como el menor y el E el mayor. Así lo pudimos estar viendo. Ya que somos 5 personas, ¿sí? Podemos dividirnos lo que es los líderes para poder comentar un poco de ellos. El primero lo voy a mencionar yo. El segundo le voy a pedir a la hermana Belinda que lo comente. El tercero a la hermana Cecia. El cuarto a la hermana Diana. Y el quinto se lo voy a pedir a la hermana Lauri. Entonces, para que lo tengan pendiente y que cada una podamos comentar. Bien, comenzamos con el líder tipo A, que nos dicen que es un líder local e interno. Y nos dice que este líder de tipo A trabaja con grupos pequeños dentro de la iglesia local, o sea, dentro de la congregación. Y dice que su ministerio básico es edificar y servir dentro de la iglesia. Aquí nos ponía ciertos ejemplos, como por ejemplo los maestros o líderes de escuela dominical, líderes de jóvenes, líderes de las células, o de los, creo que le llaman grupos de crecimiento, ¿sí? Líderes del grupo de INSTE, etcétera. Nos dice, también podemos mencionar dentro de la iglesia nuestros líderes de alabanza, o no sé, el ministerio de los misioneros, y en fin, los diferentes ministerios que nosotros tenemos en nuestra congregación, así nosotros podemos visualizar lo que son nuestros líderes. Entonces, bueno, estos conceptos la verdad son bastante claros, incluso con los ejemplos que nos dan, y lo que podemos destacar aquí es que son los líderes que trabajan con los grupos pequeños dentro de la iglesia local. Ahora pasamos al tipo B, que le pido a la hermana Belinda que nos pueda mencionar sobre él. Sí, el tipo B se refiere al local y externo. Y estos líderes de tipo B, dice el manual, que trabajan tanto dentro como fuera de la iglesia. Y su ministerio incluye, dice, la edificación como el evangelismo. Estos líderes trabajan fuera de la iglesia, trabajan secularmente para su sostén. Pero la iglesia para ellos pues es lo más importante. Se les llama hacedores de tiendas. Y recordamos que Pablo él se dedicaba a su trabajo, era de hacer tiendas. Y Pablo también, ¿verdad? Trabajaba y mantenía así su ministerio. Entonces, estos son los líderes
tipo B, ¿verdad? Como aquí menciona ejemplos, tenemos a los pastores, que algunos pastores tienen trabajo secular. Hay líderes también de ministerios especiales, dice en la iglesia, como el evangelismo, explosivo, exploradores del rey, fundadores de iglesias nuevas, los misioneros, que reciben su sueldo de otras fuentes. Entonces, estos líderes trabajan en su ministerio, ¿verdad? Pero siempre ellos mantienen el ministerio en base a lo que ellos trabajan, ¿verdad? Sostienen también, para ellos el ministerio es algo bien importante. Bueno, eso es lo que pude entender y refiriéndome a lo de Pablo, ¿verdad? Que él pues se dedicaba a trabajar. Él decía que él pues se mantenía, él trabajaba para darse sus gastos y más que todo para al ministerio donde fue llamado. Entonces a esto se refiere el local y externo. Muy bien. El siguiente le voy a pedir a la hermana Cecia que lo pueda comentar. Sí, ahorita. Dice que el tipo C de local y regional, dice que los líderes de tipo C son los que trabajan a pleno tiempo en el ministerio, como, bueno, una diferencia que podemos encontrar en el tipo B es que ellos tienen un trabajo secular, como decía la hermana Belinda, pero ya los de tipo C, pues se dedican tiempo completo a lo que es al ministerio y dice que también que evangelizan y muchas veces dicen que se extiende, dice, a pastores de otras iglesias y que dirigen y coordinan como al tipo A y al tipo B. Entonces, es la diferencia del tipo B al C que, bueno, dice que trabajan, o sea, a tiempo completo lo que es al ministerio. Y dice que también evangelista, misioneros, y que también son pastores, muchas veces son pastores asociados en otras iglesias, que no sea la misma, con iglesias grandes, entre otras, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo pude entender. Muy bien, gracias. Y el siguiente le toca a la hermana Diana. Amén. Este es el líder tipo D, que es regional nacional. Y bueno, como su nombre lo indica, son los que influencian la obra del ministerio en una región o nación. No solamente lo hacen a nivel como de su iglesia local, sino que ya es algo más grande, algo ya más extenso, una cobertura más amplia. Dan dirección y coordinación al ministerio de los líderes de tipo B y C, o sea, los líderes locales y externos, que son los hacedores de tiendas, y también coordinan a los líderes tipo C, que son los pastores, perdón, que son los líderes que trabajan a pleno tiempo en el ministerio. Y como estos ya tienen una proyección mucho más grande, entonces dice acá, promueven la formación de estrategias de evangelización, cooperación entre iglesias, o sea, son como líderes que unifican diferentes iglesias, ya no solo la propia, o puede ser la propia, pero con diferentes, me imagino, como misiones, ¿verdad? Puede ser, pero siempre hablando a nivel nacional. Cooperación entre iglesias, programas de entrenamiento para grupos de iglesias. Bueno, y tenemos los ejemplos, que son los líderes que tienen influencia regional o nacional, profesores en escuelas bíblicas o seminarios donde se preparan a otros líderes.
autores de materiales que se usan en la región o nación para entrenar a otros. Esto creo que puede ser ya autores de libros, por ejemplo, ¿verdad? O de materiales de estudio. Evangelistas, dice, con influencia nacional, teólogos de renombre nacional, etcétera. Entonces, estos líderes ya operan en una cobertura más amplia, ¿verdad? Se extienden no solamente a nivel de la región, sino también a nivel nacional. Y coordinando ya es como, me imagino, como trabajo entre iglesias, algo ya más grande. Esto sería el tipo regional y nacional. Solamente, hermanas. Muy bien. Por último, el E que le toca a la hermana Laura. Ok, nos dice la hermana Laura que tiene un poco de problemas con el micrófono, pero nos dice que los líderes de tipo E son líderes que trabajan de manera general en las iglesias grandes, tanto nacionales o internacionales, y su enfoque es que controlan grandes recursos financieros o personales. Y es así. Nos dice que los líderes de tipo E son, por ejemplo, líderes de organizaciones internacionales, líderes de renombre que viajan internacionalmente o influencian la marcha de la iglesia en varias naciones. Yo considero que esas son como ese tipo de asambleas que tal vez dirigen a iglesias que están en los diferentes países o que los localizan así en diferentes países y que pueden ayudar a dirigir. Entonces así nosotros podríamos ver los 5 tipos de líderes que nosotros podemos encontrar dentro de de la clasificación que nosotros hemos estado discutiendo, y nos habla también sobre una clasificación de líderes según el grupo, cuáles son, nos hablaba sobre los líderes que más se necesitan dentro de la iglesia. Y veamos que el gráfico que nos ponen aquí o el diagrama nos muestra de que, en primer lugar se necesitan, según este gráfico, más líderes del tipo A, luego del tipo B y por último del tipo C, que por lo general del tipo D y E no son tan necesarios como los dos anteriores. ¿Qué pensamiento tenían ustedes con respecto a esta pregunta? Por ejemplo, la hermana Belinda. Hermana, tuve un problemita, se fue la luz aquí en mi casa, me estoy conectando ahorita por mi celular. ¿Aló? Sí, le estoy sintiendo, no se preocupe. Entonces no escuché bien la pregunta. Bien, no, solo le comentaba de que qué pensamiento tuvo usted con respecto, a qué tipo de líder se necesita más dentro de la iglesia. Que usted estaba de acuerdo con la gráfica que nos mostraron. Sí, hermana, pues ocupamos un buen grupo de líderes, ¿verdad? Yo pienso que debemos de procurar pues tener en la iglesia líderes en todos los diferentes ministerios, ¿verdad? Que sean ungidos del Espíritu Santo para que se pueda mantener la obra del Señor. Y sí pienso que debería haber un buen número de líderes capacitados, ¿verdad? Siempre. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna opinión que quiera compartir? Yo también estoy de acuerdo con lo de la gráfica, ¿verdad? Y pienso que sí es importante con los líderes de tipo A, porque siento yo que es donde se puede tener una mayor cercanía con las demás personas y donde se puede trabajar. Bueno, son grupos pequeños y sabemos que donde hay grupos pequeños, pues se coordina más, se puede ministrar mejor y se tiene lo que es una mejor cercanía con las demás personas.
No es como el tipo E, que es como grupos grandes, al cual, o D, que son de grupos grandes, ¿verdad? Entonces, digo yo que para poder tener una mejor administración es mejor, como decía ahí, que de A, B y C, pero mejor el A, que es más pequeño. Ujú. Muy bien, gracias, Ceci. El hermano Giancarlos también parece que quería opinar. Bienvenido, hermano Giancarlo. Muchas gracias, hermana. Bendiciones a todos. Disculpen que no pude estar en la reunión desde el comienzo, pero ya gracias a Dios, pues aquí estamos, ¿verdad? Espero estén bien, ¿verdad? Bendiciones. Sobre la gráfica, ¿verdad? Que ahorita que vengo entrando, pues esta lección de este día 2, pues me pareció una de las más interesantes. Y sí vemos lo que es la definición del grupo A. Menciona que el grupo A, pues, aunque todos son los encargados de edificar y servir, ¿verdad? Hace énfasis en este grupo, ¿verdad? Más énfasis en este grupo, pues, que son los encargados en edificar y servir al cuerpo de Cristo. Muy bien, y sí, estoy de acuerdo con cada uno de ustedes y las opiniones que nos han brindado, puesto de que, como mencionó la hermana Cecia, se necesita esa cercanía con los hermanos de la congregación, y yo también considero que es de mayor funcionamiento, y creo que por eso piensan y se considera esta parte de que necesitamos mucho más líderes de tipo A porque están cerca de cada uno de los hermanos, porque podemos formar más ministerios, más grupos de crecimiento, más personas que puedan ayudar a dirigir y a coordinar lo que es el cuerpo de Cristo. Y también, como decía el hermano Giancarlo, yo vi esta lección realmente interesante, no solo porque nos habla sobre esto, sino porque también nosotros podemos identificar cómo están conformados los ministerios, incluso hasta dónde nosotros podemos llegar y hasta dónde podemos crecer. También nos hablaba esta parte sobre el entrenamiento de líderes, y esta parte era bien interesante porque dice que una persona que Dios ha dotado para llegar a ser un líder, por ejemplo nos ponía del tipo C, debe tener experiencia previa en el ministerio, y nos dice esto de que tiene que ir escalando, que prácticamente esto es como la vida profesional, empezamos desde lo más bajito, digámoslo así, hasta llegar a lo más alto de lo que podemos decir la pirámide. Y dice que esta es una ventaja de un sistema de entrenamiento como INSTE, el líder va creciendo y ejerciendo el ministerio mientras que adquiere conocimiento. Entonces es importante que también como líderes nosotros nos preparemos para poder dar o poder crecer en la óptima manera en cada una de las situaciones que nosotros vayamos optando. Por ejemplo, en este caso, muchos o nos encontramos en líderes de tipo A, pero sabemos que en un futuro nosotros podemos crecer, y de acuerdo a la preparación incluso que nosotros estemos teniendo y el crecimiento que estemos teniendo en la palabra, podemos ir avanzando y ser de tipo B, incursionar en el tipo C y así sucesivamente hasta donde Dios nos quiera llevar. Entonces, en este día nosotros hicimos un ejercicio sobre lo que es como una evaluación, o no sé, una identificación, diría yo, sobre los líderes de nuestra iglesia. Entonces, no sé si alguien lo hizo, si quiere compartir alguna división que hizo, o si gustan pasamos al siguiente día, no lo sé. ¿Alguien le gustaría compartir algunos nombres de su cuadro? Hermano Ian. Yo incluí a la hermana Perla en el Ministerio de Alabanza y es tipo B. Muy bien, gracias hermano por el ejemplo. Y bueno, nosotros podemos ir pensando en los nombres de nuestros hermanos y los ministerios que tenemos dentro de la iglesia.
Yo en este tuve un poco de problemas porque no soy muy buena para los nombres, la verdad no, soy bien difícil para recordar, pero espero que cada uno haya podido pensar por lo menos quién dirige el Ministerio de Alabanza, el Ministerio de Escuela Dominical, de preadolescentes, de jóvenes, que podamos ir viendo o visualizando al menos cómo están conformados los ministerios y, como dice el hermano, los tipos de líderes que nosotros podemos visualizar dentro de nuestra congregación. Bien, entonces ahí nosotros pudimos ver lo que es la lección del día 2. En el día número 3 nosotros vimos los requisitos bíblicos para ser un líder, y este día también fue muy, muy interesante, por lo menos yo lo consideré así. Nosotros vimos los vocablos que se refieren al liderazgo en el Nuevo Testamento y nos habla sobre, 7, si no me equivoco, vocablos donde nos hablan sobre los ancianos, el diaconado, los pastores, obispos, el apóstol, evangelista y el maestro. Y nos pone también los significados de cada uno de ellos, que nosotros pues ya leímos, pero que cada uno se ha puesto a pensar, como por lo menos yo sí lo hice, que quiénes eran los que representaban incluso dentro de nuestra congregación a cada uno de estos líderes, para nosotros también poder irlos identificando de mejor manera. Nos habla sobre que los términos prebústeros, episcopos y poimen son sinónimos, nos decía, incluso en el examen ahí nos aparecía algo así, que en este caso sabemos que prebústeros son los ancianos, el episcopos, que es el obispo, y el poimen, que era el pastor. Entonces estas tres palabras Pablo las solía emplear como ancianos, y notamos aquí que son sinónimos. También encontrábamos algunos, bueno, lo podemos llamar principios o cosas así, que nos mencionaban en el libro de Deja crecer a mi pueblo, donde los principios bíblicos del liderazgo eclesiástico, y nos mencionan algunos aquí, como que, por ejemplo, la Iglesia del Nuevo Testamento no hizo distinciones entre el clero y lo laico, el ministerio pertenecía a la Iglesia entera. Dice que existía pluralidad de líderes, aún hasta en las iglesias más pequeñas. Vemos que es importante que no solo una persona dirigía, sino que había muchos líderes. Que no existen modelos rígidos del ministerio en el Nuevo Testamento, y dice que la estructura del liderazgo fue flexible según las necesidades de cada iglesia. En el Nuevo Testamento se encuentra tanto el liderazgo como la autoridad, sin embargo no se encuentra una estructura jerárquica, nos habla aquí. Y por último dice que solo se reconoce una distinción entre los líderes locales y los itinerantes, que los locales decía que eran los pastores y los maestros, y los itinerantes que eran los apóstoles, profetas y los evangelistas. Y vemos aquí que existe esa diferencia. También nos ponían a hablar sobre las cualidades de ser un líder espiritual, y nosotros veíamos aquí dos pasajes que eran los pasajes de Primera de Timoteo y Tito 1, donde nos hablaba sobre las cualidades que tiene que tener un obispo, un diácono y un anciano. Me gustaría que pudiéramos comentar un poco sobre esto. Le voy a pedir a, no sé, a la hermana... Bueno, lo voy a dejar abierto a alguien, o al hermano Giancarlo, bueno, que nos comente sobre qué cualidades encontró dentro del obispo. O si quiere mencionar las tres, pues, perfecto. Sí, hermano, sin ningún problema. Bueno, según las citas bíblicas que nos ponen para ejemplificarnos, se pueden escribir, se pueden anotar una gran cantidad de cualidades, ¿verdad? Y ciertos palabras que no denoten, digamos, el mal testimonio de una persona. Bueno, voy a mencionar, ¿verdad?, que para las cualidades de un obispo, que menciona en 1 Timoteo 3, 1, 7, menciona entre las que yo escribí de que debe ser marido de una sola mujer, debe ser una persona pues irreprensible, una persona sobria,
prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso. Y una de las cualidades que sí debe ser es una persona amable, apacible, entre otras, ¿verdad? No sé si alguien más pues puede mencionar alguna que se me haya escapado, porque aquí me quedé sin espacio para el obispo. No avaro. No ahora. No codicioso. Las cualidades para el diácono, aquí escribí un poco menos. En 1 Timoteo 3, de 8 al 13, apunté que debe ser una persona honesta, no dados al vino, no codicioso, deben ser fieles, y las mujeres también, y gobernar bien en sus casas, y que sus hijos pues den buen testimonio también. Muy bien. ¿Va a mencionar el otro, hermano? ¿O le pido a alguien más? Ok, sí, está bien. Bien. Las cualidades de los ancianos o obispos, ¿verdad? Según lo que menciona Pedro, el apóstol Pedro, de que a los ancianos, así les llamaba pues a la comunidad hebrea, y obispos a la comunidad gentil. Aquí en los diáconos y en los ancianos, pues escribí un poco menos, ¿verdad? En los ancianos no debe ser soberbio, debe ser una persona, un hospedador, debe ser justo, dueño de sí mismo y retenedor de la palabra, fiel. Muy bien, hermano, muchas gracias. Y vimos nosotros aquí de que en muchos de ellos, perdón, habían cualidades muy similares. Por ejemplo, el hecho de que no fueran ávaros, no fueran codiciosos, que fueran honrados, respetuosos, dados a lo bueno. Nos hablaban en estas, y era algo que a mí me llamaba mucho la atención, es que fueran hombres de una sola mujer, pero que también sus familias, sus hijos, fueran seguidores de Cristo, ¿verdad? Que se mantuvieran en sujeción, que dieran un buen testimonio. Y qué importante es esto, porque nos decía de que si estas personas no pueden dirigir su casa, ¿cómo también podrán dirigir al cuerpo de Cristo? ¿Cómo podrán ser ejemplos de ellos si tal vez en sus hogares no había esa sujeción que muchas veces se espera? Entonces pudimos nosotros observar estas características que eran necesarias para cada uno de estos puestos, y que considero que aún hoy nosotros podemos intentar lograr para lo que nosotros necesitamos como líderes. Entonces, bien, aquí prácticamente terminó nuestro día número 3, y en el día número 4 nosotros hablamos sobre la autoridad espiritual. Aquí también nosotros vimos un concepto sobre lo que es la autoridad espiritual. La autoridad espiritual es la característica de un líder ungido por Dios y se manifiesta como base de poder para influenciar a una parte del cuerpo de Dios, y nos dice que a través de 3 cosas: la persuasión personal, el poder de su vida santa y su competencia moral. Veamos estos 3 puntos. Nos habla sobre la persuasión personal, y vemos que existe siempre esa influencia que nosotros estamos hablando como un líder. También sobre el poder de su vida santa y su competencia moral, que sabemos que esto es dado y es necesario para un líder, que no necesariamente el conocimiento que quiera, que claro está que es importante, pero también ver sobre todo esa competencia moral. Nosotros vimos la autoridad espiritual en 2 Corintios, y me gustaría que habláramos sobre este versículo, que es lo que nosotros pudimos ver en estas enseñanzas. Le voy a pedir a la hermana Diana que nos comente qué vio en el primer versículo ella como enseñanza. Amén. En 2 Corintios 8:8
Bueno, lo que enseña Pablo sobre la autoridad espiritual, yo anoté la sinceridad del amor. Muy bien. Hermana, Hermana, perdón, sí, perdón, dígame. hermana, es que dice todo el versículo. Ok. No hablo como quien manda. 2 Corintios 8:8. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. O sea, la autoridad espiritual, bueno, como usted ya lo comentó en las lecciones de los días anteriores, no es simplemente solo mandar, ¿verdad? Como sucede en el mundo, ¿verdad? En el mundo terrenal. Sino que, o sea, como el liderazgo espiritual se ejerce con la autoridad espiritual que viene de Dios, no es un simple mandato, ¿verdad? No es ordenar y punto lo que se debe hacer, sino que debe hacerse, entiendo yo, según este verso, con amor, con amor. Eso sería, hermana, y eso se prueba con la diligencia como otros responden a cuando se ejerce la autoridad espiritual, ¿verdad? Eso Excelente, sería, hermana. hermana. Muchas Ujú. gracias, hermana Diana. Amén. También vimos lo que es 2 Corintios 12:12 y le voy a pedir a la hermana Cecia que nos comparta qué enseñanza pues aprendió de este versículo. Sí, bueno, lo que dice en 2 Corintios 12:12 dice, con todas las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros con toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Y bueno, lo que en resumen es que, como dice, es que las señales, como dice aquí, que están hechas en un apóstol, tanto en paciencia como por señales y los prodigios y los milagros fueron las que son hechas entre el apóstol. Muy bien. Y aquí vimos pues sí que lo que más predominaba, perdón, era de que su autoridad se veía reflejada a través de estas señales y milagros que se podían visualizar. También vimos lo que es 2 Corintios 12:15 y le voy a pedir al hermano Giancarlos que nos comparta la enseñanza que él identificó. En esta parte anoté que aunque amándonos más, el apóstol amando más, pues podría ser amado menos él. Muy bien, así es. Nos decía esta parte de que su servicio prácticamente era o sea, se despojaba completamente y entregaba más aún sabiendo que recibía menos. Muy bien, hermano Giancarlos. Por último, vimos lo que es 2 Corintios 12, del 9 al 10. Y bueno, les voy a compartir la que yo tenía y que dice que a pesar de las debilidades que se tenían, él identificaba que es donde más podía crecer, porque decía que donde más débil era, más fuerte él podía ser. Y yo consideraba de que si como líder se podía identificar en los momentos de debilidad o los puntos de debilidad que nosotros tenemos, es donde más nos debemos sujetar de Dios, y al estar sujetos de Él, pues nosotros podíamos llegar a esa fortaleza que era necesaria para poder ser la base de esa autoridad que Dios nos está pidiendo que nosotros ejerzamos. Entonces esa fue la enseñanza que yo descubrí, donde al ser más débil nosotros podemos acercarnos al Señor para poder hacer esa debilidad una fortaleza junto a Él. Bien, también vimos en esta parte lo que son los principios, los 7 principios de la autoridad espiritual.
Entonces, el primer principio básico era de que del gobierno divino es la obediencia a la autoridad de Dios. Dice que en lo absoluto, en todo el universo, la autoridad de Dios, y eso nosotros lo sabemos. Como les decía yo, Dios es nuestro líder y nosotros como líderes debemos tenerlo a Él siempre presente. Entonces dice que por consiguiente conocer la voluntad de Dios y obedecerla es someterse a su autoridad. Y es lo que nosotros tenemos que buscar cumplir ante cualquier situación. Número 2 nos dice ser lleno del Espíritu es ser lleno de obediencia. Le voy a pedir a la hermana Belinda que nos comparta sobre estos principios. No sé si puede hacerlo. Sí, hermanas. La número 2 dice ser lleno del Espíritu es ser lleno de obediencia. Y ya habíamos estudiado de que el Espíritu Santo Dios nos da los dones y tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Entonces, al ser guiados por el Espíritu Santo, nosotros tendremos que ser obedientes. Ya somos responsables, ¿verdad? Las responsabilidades ante Dios, y eso nos hace cumplir y ser obedientes. Pero aquí dice, pero tal actitud demuestra un corazón rebelde, dice, no necesita humildad para ser obediente a la autoridad directa de Dios, pero sí se requiere humildad y quebrantamiento para sujetarse a la autoridad delegada de Dios. Entonces, ante la autoridad de Dios, no tenemos que ser rebeldes, tenemos que ser obedientes, ¿verdad? Y ser humildes ante la presencia de Dios. Al ser humildes, nosotros vamos a recibir la guía del Espíritu Santo, y eso nos va a llenar de obediencia. Muy bien, gracias hermana Belinda. También tenemos el número 3, que es al someternos los unos a los otros en el cuerpo, reconocemos la autoridad de la cabeza. Este les había mencionado un poquito yo antes, pero le voy a pedir a la hermana Diana si nos puede ayudar con este principio. Amén. El tercer principio, al someternos los unos a los otros en el cuerpo, reconocemos la autoridad de la cabeza. Y dice aquí que es imposible que cada miembro sea un cuerpo entero. Cada uno de nosotros debe estar en condiciones para contribuir con el don o los dones que hemos recibido del Espíritu para la edificación del cuerpo. Y a la vez aceptar el trabajo, aceptar la obra que cada miembro del cuerpo también hace. Es decir, que todos nos necesitamos los unos a los otros e igualmente nos complementamos. Todos somos necesarios. Debemos entender que la cabeza, que es Cristo, es quien dirige al cuerpo, y no pretender nosotros o pensar que nosotros como miembros de ese cuerpo podemos ser la cabeza. No, no es así, ¿verdad? Solamente Cristo es la cabeza y Él es quien dirige a todo el cuerpo, o sea, dirige a todo el cuerpo, que está compuesto por muchos miembros, que somos cada uno de nosotros. Y aquí aparece una palabra que es rebeldes, y es cuando nosotros pretendemos hacer u ocupar el puesto que le corresponde a otro miembro en el cuerpo de Cristo. Debemos, en estos principios nosotros debemos aprender a someternos, aprender a obedecer y a aceptar nuestra función y ver esa función como la ve el Señor, que es importante, que es indispensable dentro del cuerpo de Cristo, porque es Dios mismo quien nos ha puesto ahí. Entonces no pretendamos
o no actuemos en rebeldía, ¿verdad? Al querer, que tal vez pensamos, qué sé yo, que me gustaría hacer más otra cosa o esto, lo otro. No, la función que tenemos es de parte de Dios y debemos hacerlo con amor y con completa sumisión pues a su voluntad. Entonces, y dice al final que cuando nos sometemos los unos a los otros, entonces reconocemos que Cristo es la cabeza de la iglesia. Eso significa, poniéndolo así como al contrario, es que cuando no nos sometemos los unos a los otros, entonces automáticamente es como que no estemos reconociendo que Cristo es la cabeza, y esto es algo muy, muy serio, ¿verdad? Entonces, todos estamos llamados a ofrecer respeto a los demás miembros del cuerpo, a someternos a su autoridad, porque si lo hacemos así, entonces estamos dando buen testimonio de que reconocemos realmente que la cabeza de la iglesia es Cristo y que todos los demás, como miembros de este cuerpo, nos necesitamos los unos a los otros, nos complementamos, cada quien tiene un puesto específico, nadie está fuera de lugar dentro del cuerpo de Cristo y que debemos someternos también los unos a los otros. Entonces, eso es lo que yo les puedo compartir, hermanos. Amén. Gracias, hermana Diana. Muy bien su explicación. Muchas gracias. Le voy a pedir a la hermana Cecia si nos puede compartir el número 4, el principio número 4. Sí, el 4 dice, el principio 4 dice que la rebelión se manifiesta en 3 maneras: en las palabras, en los razonamientos y en los pensamientos. Dice que generalmente la rebelión se manifiesta en las palabras, en lo que nosotros decimos, y que el razonamiento humano y el resultado del pensamiento carnal son la primera causa de la rebelión. Y dice que, como Jesús dijo en el versículo, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Entonces, lo que yo entiendo, hermana, es que si en la rebelión, como decía la hermana, que si nosotros la rebelión empieza si no lo sometemos a Cristo. Si no lo sometemos a Cristo como buen cristiano, pues empezamos lo que es la rebelión, y dice como, si en la iglesia no se difama, habremos eliminado, dice que la mayor parte de nuestras dificultades. Y una de nuestras dificultades es que si no tenemos el corazón limpio, y ¿quién conoce el corazón? Solo Cristo, ¿verdad? Entonces, si nosotros tenemos el corazón, del corazón vienen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones y las demás cosas. Entonces, tenemos que tener un corazón limpio, y eso es lo que viene, donde viene la raíz de la rebelión, en las palabras, en los razonamientos y en los pensamientos. El razonamiento que nosotros tenemos y los pensamientos que tenemos. Bien, gracias, Cecia. Bueno, le voy a pedir al hermano Jan si nos puede compartir el número 5. Amén. La sumisión es absoluta, pero la obediencia es relativa. Menciona que son términos, bueno, acciones similares, ¿verdad? La obediencia tiene relación con la conducta, y menciona que la sumisión tiene que ver con la actitud del corazón. Dice, solo Dios recibe la obediencia absoluta sin medida. Toda persona inferior a Dios solo puede recibir obediencia limitada. Y aquí está
que hay que resaltar, donde dice que si la autoridad delegada expide una orden que contradice claramente el mandato de Dios, se le rendirá sumisión, pero no obediencia. Gracias, hermano. También vemos el requisito número 6, que dice que hay 3 requisitos para ejercer la autoridad delegada que viene de Dios. Y nos enumera cada uno que primero, toda voluntad viene de Dios, que nuestras opiniones, ideas y pensamientos no son mejores que la de los demás. A pesar de que seamos líderes, también debemos entender esta parte. Número 2, si queremos ejercer la autoridad delegada de Dios, debemos negarnos a nosotros mismos. Como nos decía antes, el ser líder no es cumplir nuestra voluntad, sino cumplir la voluntad que Dios nos ha pues, hecho ver. Entonces, en esa parte nosotros tenemos que olvidar o negarnos, en este caso, a nosotros mismos, evitando pues nosotros cumplir esas voluntades o deseos que nosotros tengamos. Y en tercer lugar es mantener una comunión constante con Dios. Y esto también ya lo habíamos visto, tener una comunión cercana, porque con esto nosotros podemos pues ejercer la mejor influencia con respecto a cada una de las personas que nosotros estamos pues sirviéndole en el liderazgo, compartiendo con ellos y pues teniendo esa cercanía con el Señor, nosotros podemos conocer mejor la voluntad que Él nos ha planteado y también pues ser mejores cristianos al momento de dirigir a nuestros hermanos. Por último tenemos un principio más y es jamás tratemos de establecer nuestra propia autoridad. No insistamos a que no nos escuchen a nosotros. Es muy importante que nosotros siempre pidamos a Dios que seamos instrumentos para que su voz sea escuchada a través de nosotros, que su voluntad sea vista a través de nosotros. Entonces, jamás deberíamos decir siquiera una palabra a favor de nuestra propia autoridad, o sea, de nuestro propio beneficio. Siempre dar libertad y darle a los hermanos que tengan esa sed de servir, la oportunidad de poder hacerlo. Y dice que cuando sea sometida a prueba la autoridad delegada que se nos ha confiado, no tengamos nada por nuestras propias fuerzas, sino el hecho de pues, revelar o reflejar lo que realmente Dios ha querido para nosotros. Y dice que los que rebelan no se rebelan contra nosotros, sino contra Dios. Si nuestra autoridad es realmente de Dios, los que se opongan encontrarán insertada su trayectoria espiritual. Y esto es importante. Muchas veces cuando estamos en un grupo, bueno, en este caso como eclesiástico, le hemos llamado antes líderes eclesiásticos, sabemos de que no todo va a ser siempre, como decimos, color de rosa, sino que podrán haber ciertas discrepancias o ciertas diferencias donde alguien quiera tal vez dar su palabra o quiera hacer tal vez por bien propio. Y es ahí cuando nosotros también tenemos que no ponernos como en defensa personal, sino en defensa de Dios y de su voluntad. Entonces siempre llevar o buscar llevar al éxito lo que nos hemos planteado como actividad o como tarea o como el mismo servicio, pero también dejar a las personas y no ponernos en esa peleadera, ni mucho menos en el estar contradiciendo a otra persona, sino demostrar de que somos líderes, que somos capaces de escuchar, pero también de aconsejar y de también seguir lo que realmente nosotros consideramos correcto por medio de la instrucción de Dios. Entonces, aquí estuvieron lo que son nuestros 7 principios. Nosotros tuvimos, por último, en esta lección, una reacción personal sobre los 7 principios propuestos que se nos plantearon. Y dice que qué es la autoridad espiritual para nosotros, ya viendo todo esto, y cómo te ha ayudado estos principios para entender el liderazgo, nos pregunta. Entonces, no sé si alguien quiere compartir alguna opinión que pudo encontrar o ya tal vez establecer después de haber estudiado lo que son los principios. Si a alguien le gustaría compartirla.
¿Alguien le gustaría compartir la opinión que tuvo, hermana Diana? Bien, hermanos, se nos hacen ahí dos preguntas. ¿Qué es la autoridad espiritual? Bueno, esa es la primera. Y realmente, hermanos, a mí se me ha aclarado bastante la idea o el panorama con respecto a esto de la autoridad espiritual, porque de acuerdo a lo que hemos leído, estudiado en esta semana, pues a mí lo que se me ha quedado es que la autoridad espiritual es el reflejo de la unción de Dios en la vida de una persona. Esa autoridad espiritual, como aprendimos, no viene de nosotros mismos, no está en nuestras capacidades o en nuestras fuerzas, sino que va a ser el resultado de la comunión que nosotros tengamos con el Señor. Entre más tiempo pasamos con Él y sobre todo el Espíritu Santo que nos ayuda a someternos a su voluntad, en esa misma medida creo que nosotros vamos como siendo moldeados a la imagen de Jesús. Y para ser moldeados a esa, perdón, a su imagen, tenemos que aprender y tenemos que anhelar de verdad que ya no, que cada vez haya menos de nosotros, de nuestra naturaleza humana, de esa naturaleza viciada y pecaminosa, que haya cada vez menos de esa naturaleza para que el Espíritu Santo vaya ganando más terreno en nuestra vida. Y en la medida en que nosotros nos compenetramos en esa relación con Cristo, en esa comunión diaria, perseverante y de mucho corazón, entonces ahí vamos a ir como absorbiendo, pienso yo de alguna manera como gráfica, como esponjas, esa autoridad espiritual que viene de parte de Dios para que podamos ejercer el liderazgo de acuerdo a la manera de Dios, ¿verdad? Porque puede existir el peligro de que tal vez estamos ejerciendo el liderazgo, pero no lo hacemos a la manera de Dios. O tal vez van a haber en nosotros lucha, ¿verdad? Como dijo la hermana Estefanía, no todo va a ser color de rosa, sino que también tenemos que ir aprendiendo poco a poco, incluso a someternos, ¿verdad? Debe haber mucha humildad, como también creo que lo mencionó la hermana Belinda. Entonces yo creo que es una serie de cualidades de tipo moral, como se nos hizo una pregunta en el examen, que definitivamente no son propias, no vienen con nosotros, sino que las tenemos que adoptar, solamente se pueden adoptar y hacerlas vivas en nuestra vida a la medida en que tenemos esa relación personal con Cristo y ejercer esa autoridad para cumplir esos propósitos. Y la segunda parte, ¿cómo te han ayudado estos principios a entender el liderazgo? Sí, hermanos, estoy entendiendo un poco mejor lo que es el liderazgo. A veces, hermanos, pues no a veces, sino que definitivamente es necesario tener un conocimiento bíblico para poder también entender este liderazgo espiritual. Se nos dice en una parte de la lección también que no todo es conocimiento, o más bien que el conocimiento no vale si nuestro carácter no es moldeado por el Espíritu Santo. Entonces, pienso, hermanos, que pues el liderazgo también lo pueden ejercer las personas que han sido ungidas y escogidas por Dios para llevar al pueblo de Dios a cumplir los propósitos que Él tiene para
para cada uno de los miembros de su pueblo. Y también, hermanos, entender que el liderar no es algo fácil. Yo he tenido la experiencia de estar en el grupo de diaconado y he sido pues la coordinadora durante algún tiempo. Y a veces sí, hermanos, no resulta fácil, pero es parte de un aprendizaje. Y algo que creo que vimos en la lección anterior es entender también que no todos tenemos los mismos dones. Entonces no podemos esperar que todos respondamos de la misma manera o como uno quisiera, ¿verdad? Porque también yo me he puesto a pensar, pero yo tampoco he respondido de la manera tal vez que han esperado otras personas cuando cuando he formado parte de un grupo y recibo instrucciones del líder y tal vez no las sigo o no respondo de la manera en como se hubiera esperado o querido. Entonces, esto de liderazgo, hermanos, yo creo que es mucho de someternos a la voluntad de Dios, y me gustó mucho la lectura de 2 Corintios 12, 9 al 10, que la compartió la hermana Estefanía. Y esto, hermanos, de liderazgo es someterse completamente a la gracia de Dios. Es someterse, es aceptar con humildad, es tener una sumisión absoluta, como lo vimos también en estos principios. Y pedirle, hermanos, al Espíritu Santo que nos ayude tanto a ejercer el liderazgo, si es nuestro caso, si es lo que el Señor quiere para nosotros, pero también entender cuando estamos dentro de un grupo y alguien es el líder. O sea, en todo grupo siempre va a haber un líder, ¿verdad? Entonces, si estamos en la posición de líder, pues hacerlo de acuerdo a la manera de Dios. Y si también estamos dentro del grupo, no como líderes, pues también responder a la manera de Dios. A manera personal, hermanos, tengo todavía mucho que aprender, mucho que someter. Pero bueno, estamos en este proceso, hermanos, así que esto es lo que yo les puedo compartir. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana Diana. Considero que fue un resumen muy bueno para cada uno de nosotros. Con toda esta lección nosotros pudimos identificar lo que es realmente un líder espiritual, y, hermanos, incluso una forma de poder ver lo que estamos buscando alcanzar. Recordemos de que una parte o un objetivo de INSTE, de estudiar INSTE, de prepararnos con eso, es llegar a ser líderes que puedan tal vez no solo ejercer dentro de la congregación, sino también fuera. Entonces nosotros poder irnos forjando con cada uno de estos principios, con todo lo que hemos ido estudiando esta semana, para poder identificar qué es lo que nosotros vamos a lograr y qué es lo que realmente estamos buscando. Entonces, muchas gracias a todos por cada una de las opiniones y las participaciones. La verdad han sido muy buenas, muy interesantes, porque cada participación realmente nos ayuda a visualizar de muchas maneras lo que hemos estado aprendiendo esta semana, y qué bueno. Entonces ya, hermanos, por último, sabemos que tenemos el repaso de la lección en el día 5. El repaso prácticamente es lo que hemos estado conversando el día de hoy. Hubieron varias actividades. Creo que una de las actividades que considero que fue muy interesante es la de los tipos de líderes, donde nosotros pudimos ir identificando de acuerdo a la oración que nos colocaban aquí, lo que nos describía la frase, qué tipo de líder era. Y nosotros pudimos ver que esto depende, hermanos, de qué punto lo veamos o de la congregación que veamos. Algunos líderes para algunas congregaciones podrán ser tipo A, tipo B, cuando para otros decía que podía ser solo A o solo B, o dependiendo de la congregación. Entonces, espero hayan podido leer el comentario. A mí me pareció muy bueno leerlo, porque eso dependerá mucho de lo que nosotros visualicemos en la congregación a la que asistimos. Y ya lo demás, como les digo, era un repaso más
centrado en algunos conceptos que nosotros estuvimos platicando el día de hoy. No sé si alguien quiere que comentemos sobre una actividad en especial. Si a alguien le quedó alguna duda o quiere comentar cómo esto me interesó. No sé, alguien que quiera comentar sobre alguna de esas actividades de la lección 5. ¿O todo claro? No sé. Bien, si es así, creo que, bueno, yo considero que quedó muy claro con respecto incluso al repaso que hemos tenido hoy. Y bueno, incluso vimos que algunas de estas preguntas un poco similares aparecían dentro de nuestro examen. Entonces espero que las podamos haber hecho, leído bien, reflexionado incluso en lo que tal vez nos había quedado dudas y volver a repasar en los capítulos anteriores. Y pues esto fue la lección 5 de esta semana, hermanos. Déjenme decirles de que con esta quinta semana nosotros ya completamos la primera parte donde hablábamos sobre lo que era la iglesia y espero que las dudas que nosotros vimos en la primera, creo que se llamaba autoevaluación de lo que es la lección 1, porque sabemos que eran cuatro lecciones sobre lo que era la iglesia, poder haber despejado las dudas que teníamos con respecto al tema de la iglesia. La siguiente semana nosotros estaremos hablando sobre lo que son las escrituras, la palabra de Dios, y nos dice que veremos lo que es la inspiración de las escrituras como primer tema, la fidelidad de las escrituras, el cañón de la Biblia, el canon, perdón, el canon de la Biblia, cómo nos vino la Biblia, un repaso de la lección y 6 normas básicas y pues tendremos nuestro examen. Entonces ya la próxima semana, hermanos, nosotros estaremos hablando sobre lo que son las escrituras, así que estaríamos pasando ya creo que al segundo tema que nos correspondía dentro de INSTE. Sabemos que cada cosa es importante, entonces esperemos de que la siguiente semana sea tan edificante y que así será como las anteriores y esta que hemos visto. Si no hay algún comentario, podemos ir cerrando nuestra reunión de hoy. No sé si alguien quiera comentar algo más o estamos ya listos para comenzar a estudiar lo de la siguiente semana. Pues creo que listos, hermana, para empezar la otra semana. Así parece, hermano. La verdad me alegra de que no exista tal vez alguna duda, porque, bueno, yo sé que cada uno de ustedes, de nosotros, es muy capaz, sé que son muy dados a lo que es el estudio, siempre han sido muy buenas personas con respecto a esto. Y qué bueno que Dios realmente nos esté brindando lo que nosotros necesitamos para poder acercarnos, para poder entender y reflexionar pues sobre lo que hemos estado estudiando. Entonces continuemos así. La próxima semana igual siempre entregados a nuestro estudio diario, a la palabra, centrarnos mucho en lo que nos está diciendo cada uno de los temas, hermanos. Y pues igual nos veríamos el otro viernes, siempre a las 2. Tratemos de estar siempre puntuales porque es importante y así pues aprovechamos mucho más el tiempo. Y bueno, espero que haya sido de provecho la reunión de hoy. Así que nos vamos despidiendo, hermanas. Le pediré, no sé, algún hermano que quiera ayudarnos con la oración del día de hoy. O hermana Diana, no sé si quiere comentar algo antes. No, hermana, no, disculpe. Bien, perfecto. Entonces, bueno, no sé si el hermano Giancarlos nos quiere ayudar con la oración de cierre, si está disponible para ayudarnos con esto. Amén. Bien, entonces le doy el micrófono al hermano Ian para que nos ayude con la oración. Gracias, Padre, por esta oportunidad que nos has dado de reunirnos, Padre, de estudiar lo que nos has provisto, Señor, del material que nos has dado, Señor, para engrandecer tu nombre, Padre, engrandecer la iglesia, Padre, ser unos buenos miembros de la iglesia, Señor. Gracias por todas estas bendiciones, Padre, por todos estos conocimientos que hemos adquirido, Padre. Ayúdanos a que cada día
ir fortaleciendo, ir creciendo, Padre, y sirviendo en la iglesia. Te pido, Padre, por todos los hermanos, Padre, que no han estado y que van a ver el video más tarde, Padre, bendícelos, ayúdalos a que les vaya bien en sus tareas diarias, Padre, y que puedan estar con nosotros la próxima semana. Bendice a cada uno de los miembros, Padre, que estamos en este grupo, Padre, a nuestros familiares, a nuestros compañeros y a toda la congregación, Padre, que es lo más importante, Padre. Bendícenos, protégenos. Amén, amén. Amén, gracias hermano Giancarlos. Y bien, nos despedimos el día de hoy. Bendiciones a todos ustedes, hermanos. Se les quiere, se les aprecia mucho y espero que esta semana esté llena de bendiciones para cada uno de ustedes. Amén, muchas gracias. Bendiciones a todos. Bendiciones. Bien.